Bueno, muy bien. Bueno, visto la jerarquía de los entes naturales en Aristóteles, vamos a ver cómo es esto del proceso de conocimiento en el hombre. Dijimos que el hombre por ser animal, hay funciones sensitivas y por lo tanto hay conocimiento sensible en el hombre. Pero también hablamos del conocimiento racional, que ya aparece en la esfera justamente propiamente humana, que es su razón. Ahora bien, vimos en los videos de Zoom que el modo de proceder natural del conocimiento humano es inductivo, ¿no? Se parte de lo sensible, se va subiendo en el conocimiento, hasta, dijimos, luego de llegar a la experiencia, ¿no? de varias cosas, la experiencia, de algún modo después se pasa al conocimiento científico, ¿no? O mejor dicho, a la formación del concepto. O sea, el universal, a captar eso que se mantiene siempre idéntico, en las percepciones, en los recuerdos y siempre idéntico en toda experiencia. Es la esencia en última instancia. Lo que vamos a ver acá, cómo es ese proceso abstractivo que va a ser la inteligencia frente a lo sensible, para captar la esencia del objeto. Bueno, muy bien, ven, vamos a partir del principio. Bueno, recuerden que todo esto vamos a poner, por ejemplo, en lo real, ¿no? Lo real, que está compuesto de sustancias primeras, dijimos, de sustancias, ¿no? Y la sustancia está compuesta por dos principios, que dijimos es la materia y la forma. ¿Sí? Vamos a poner por caso un árbol, ¿no? Un árbol, está en la realidad. Tenemos la forma y la materia. Dijimos que la forma es principio, ¿no? De operaciones de un ente, lo que estructura la materia y demás, pero aparte ubica, dijimos, a un ente en una determinada especie y en un determinado género de cosas. Así, si por ejemplo tengo al perro colita, que es una sustancia individual y concreta, ¿no? Una sustancia individual y concreta, la forma es de perro, especie, y el género a la que pertenece es animal. Ahora bien, decimos entonces que luego en el sujeto, acá en el sujeto, tenemos por un lado los sentidos externos, ¿sí? Como la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, ¿no? Que estos dijimos son los sentidos externos. ¿Sí? Sentidos externos, que son facultades, ¿no? Lo real, ¿no? Lo real se va a manifestar frente a estos sentidos externos. Ahora bien, estos sentidos, al ser movidos, ¿no? Inmutados por la realidad externa, por el ente, va a generar actos, un acto. Y el acto va a ser la sensación. Entonces tenemos una sensación visual, una sensación auditiva, una sensación táctil, ¿sí? Una sensación gustativa y una sensación, decimos, olfativa, ¿no? Ya estas sensaciones ya es un fenómeno que está en el sujeto, no es un fenómeno, si se quiere, un material psíquico. A partir de esto dijimos que hay diferentes sentidos internos. Hay un sentido interno que es el sentido común, que lo que va a hacer, entre otros actos, ahora vamos a explicar esto nada más brevemente, que nos sirve para el tema de la abstracción, es unificar, ¿no? Unifica estas sensaciones, ¿no? En un solo objeto. Las termina unificando. ¿Cómo está la realidad, no? Termina unificándola. Y acá es lo que llamamos la especie sensible impresa. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que ha impreso, ¿no? Sus características en los sentidos, ¿sí? Y eso de alguna manera
que ya está en la mente, podemos decir, o está en la sensibilidad, ¿no? En el conocimiento sensible, es justamente esto, ¿no? Es el objeto, pero de alguna manera ya percibido. Es el objeto de la cosa, ese perro, pero ya percibido, ¿sí? Por eso de alguna manera cuando percibo una manzana, me doy cuenta que tengo la sensación de rojo, el sabor dulce que tiene, pero me doy cuenta que pertenece al mismo objeto. No es que la sensación de rojo está por un lado y el gusto dulce por el otro. No, pertenece a un mismo objeto. Eso de unificar estas sensaciones lo va a hacer el sentido común, ¿no? Tenemos este sentido interno que es el sentido común. Que no es lo que nosotros decimos normalmente, bueno, fulano tal tiene sentido común. No. Acá se refiere a esto, ¿no? Produce este sentido común. Una especie sensible impresa que procede de la realidad, ¿no? Que procede de la realidad. Ahora bien, en la realidad tenemos este árbol que es individual. Cuando percibo algo, cuando percibo a este árbol, lo percibo como este árbol y no los árboles. ¿Tá? Por eso esta especie sensible impresa siempre remite a algo individual, ¿no? A un ente concreto, a un individuo. ¿Sí? A un individuo. Y aparte es contingente, ¿no? Es contingente siempre el individuo. Contingente. Bien. Ahora bien, que habíamos dicho también en otros momentos, que la forma es lo que, dijimos, es la esencia de algo, es el universal de algún modo, ¿no? Y la materia, ¿no? Así que la materia, ¿no? Habíamos dicho que todo lo que es material es individual. Por eso decíamos que la materia es principio de individuación. Es lo que hace que una determinada especie se multiplique en la realidad. ¿Se ve? Es un principio de individuación. No hay un hombre, un perro, un gato. Hay muchos hombres, muchos perros, muchos gatos. Principio de individuación. Ahora, si esto percibido por los sentidos remite a una realidad individual, de algún modo todavía contiene materialidad. Contiene materialidad. ¿Sí? Pero también es una cosa, la forma, ¿sí? Todavía está implícita, ¿no? Pero todavía, dijimos, hay materia, ¿no? Está todavía en la materia. Pero resulta que los sentidos no perciben, o sea, los sentidos, la conciencia sensible, podemos decir, ¿no? En este ámbito, que ya estamos en el ámbito ya de los sentidos internos, esta conciencia sensible, ¿tá? El darse cuenta de cosas, percibe, es consciente de este individuo que está conociendo, de este árbol que está conociendo, pero todavía no es consciente de lo que es una esencia universal y abstracta, no separada de las cosas. Que esto de alguna manera, recuerden que la forma ubica a un ente en una especie y género de cosas. ¿Ah? Acá la esencia está individualizada en el ente, porque la esencia árbol, se ve, al estar en materia, es un árbol individual y concreto. Decimos que la forma, entonces, como si la esencia está individualizada, ¿sí? En la cosa. Individualizada por la materia, en este caso, ¿tá? Por la cosa, no por la materia. Bien, ahora esta especie impresa, esto que yo percibo de la realidad, se guarda, se archiva, ¿no? Se archiva, podemos decir. Y acá vamos a tener otro sentido interno que es la imaginación. ¿Sí? La imaginación, que lo que va a hacer es producir, ¿no? Aparte de poder archivar, guardar, ¿no? Estas percepciones que tenemos de las cosas, va a producir una imagen, ¿no? Vamos a produce, archiva también, pero produce también una imagen de la cosa, ¿no? Una imagen visual, auditiva, ¿no? Una imagen propia de la cosa. Esta imagen, obviamente, se va a llamar también, si esta es la especie sensible impresa, lo que viene de la realidad, esto se llama especie sensible
expresa. Porque ya la imaginación, esta facultad interna, este sentido interno, va a expresar, ¿se ve? Expresa, lo hace, esto que se ha percibido forma la imagen, ¿no? Forma una imagen de lo real, forma una imagen de lo real. Y obviamente, que al ser todavía estar en el ámbito de la sensibilidad, también todavía remite a un individuo concreto, ¿sí? Y contingente. Por lo tanto, en la imagen todavía se contiene la materialidad, ¿no? Tenemos todavía, en esa imagen de la cosa, tenemos todavía la materialidad. Ahora bien, si hay materialidad, hay todavía hay individuación, ¿tá? Individuación. Bien, aparte, bueno, tenemos la memoria también, ¿no? Dijimos que teníamos la memoria, que la memoria lo que hace, ¿no? Es relacionar distintas percepciones, distintas imágenes, relacionar justamente con sensaciones pasadas, ¿no? Con sensaciones pasadas. Implica ya la memoria, la función de la memoria es relacionar, ¿no? Ya relaciona, si se quiere, una percepción que tengo con algún evento pasado. La sensación de siento frío con esta sensación y me doy cuenta que es frío y por semejanza, ¿se ve? A otras percepciones, se ve del mismo modo. Entonces tenemos materialidad también en la imagen. La imagen es la máxima producción, ¿no? La máxima producción de la sensibilidad. Y después tenemos la estimativa, que es la fuente de la experiencia, que a partir de lo que conoce en la sensibilidad, se puede dar cuenta el animal, ¿no? Se puede dar cuenta si tal objeto, al conocerlo, al tener esa imagen del objeto, al conocerlo, se da cuenta si es bueno o malo, si es útil o inútil, ¿no? Esta es justamente la fuente de la experiencia, está en la estimativa, que decimos en el animal, o la cogitativa en el hombre. Bien. Ahora bien, acá empezamos con el tema. Acá tenemos la imagen, que es la máxima producción de la sensibilidad, ¿no? La máxima producción es una imagen de la cosa, que procede de lo real. Ahora, es individual. Ahora, el tema está cómo va a formar el entendimiento, vamos a poner acá el intelecto, que acá ya estamos en las funciones racionales, cómo va a ser el intelecto para formar, ¿no? Para formar lo que llamamos el concepto universal, el hombre, en este caso el árbol. Fíjense qué diferencia hay entre la imagen de este árbol y el concepto árbol. El concepto es universal y abstracto, el árbol, que se aplica a todos los individuos árboles. La imagen de este árbol es siempre de este árbol, es individual y concreto, y es contingente. Hay materialidad, y si la materia es principio de individuación de los entes, el concepto, la esencia, ¿se ve?, conocida por el entendimiento, tiene que estar desmaterializada, ¿se ve?, sin materia. Ahora bien, habíamos dicho que el entendimiento para Aristóteles, en el entendimiento para Aristóteles no hay ideas innatas, es una tabula rasa el entendimiento, es una tabula rasa. Por lo tanto, el intelecto está en potencia. Por eso se llama intelecto potencia. Está en potencia de conocer. Está en potencia de conocer esta cosa. Está en potencia. Ahora bien, acá tenemos un problema porque la imagen, que es el producto de la sensibilidad, al tener materialidad, está individualizada. Quiere decir que la forma o la esencia de la cosa, que ubica algo en una especie y género, está en potencia acá, está en potencia de ser universal. Todavía no está en acto, porque en acto es individual, o sea, es universalizable. ¿Sí? Universalizable. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que en acto, a causa de la materia, en acto es individual. En acto se refiere a algo individual. ¿Sí? Ahora bien,
Si está en potencia ser universalizable, este es el contenido de lo real, acá tenemos el contenido de lo real, y está en potencia, se ve ser expresado por el intelecto, y el intelecto también está en potencia. Si algo está en potencia y este otro está en potencia, si los dos están en potencia, no puede haber movimiento. Miren, yo tengo esta tiza que está en potencia de estar acá. Está en potencia de estar acá, esta tiza que tengo en la mano. Yo la puedo mover, yo estoy en potencia de moverla, tengo la posibilidad de moverla. Si yo estoy en potencia de moverme para moverla y esta está en potencia, no hay movimiento. Para que haya movimiento, que era el paso de la potencia al acto, se requiere de algo que esté en acto, que haga pasar esto de la potencia al acto. Ahora bien, acá Aristóteles se da cuenta que esto está en potencia, el universable está en potencia de ser conocido por el intelecto, y el intelecto también está en potencia. Y si los dos elementos están en potencia, no hay posibilidad de movimiento. ¿Se ve? No hay posibilidad de conocimiento intelectual. Y ahí Aristóteles se dio cuenta. No sería posible entonces el conocimiento intelectual. Pero como el conocimiento intelectual es un hecho, dice Aristóteles, tiene que haber algo necesariamente que haga pasar esto, ¿se ve? La esencia universalizable de la potencia al acto. Y ahí que va a decir, bueno, tiene que ser algo que sea capaz de separar la forma de la materia, que sea capaz de pasar lo universal en potencia al universal en acto. Y si es capaz de desmaterializar, ¿se ve? Esto, la imagen, es capaz de desmaterializar la imagen, bueno, tiene que ser una facultad superior a lo sensible. Y esto es lo que va a decir Aristóteles, va a postular el tema del intelecto agente. El intelecto agente. Que tiene algo parecido como la idea de bien en Platón, que hacía inteligible a las cosas y hacía que nuestro entendimiento pueda entender. ¿Se acuerdan, no? Que ponemos el ejemplo del cuarto oscuro. La idea de bien hace inteligible a las ideas, decía Platón, e ilumina al intelecto para que pueda entender. Bueno, vendría a ser algo lo mismo, pero esto en el sujeto. Esto en el sujeto, en principio, en el sujeto. Es como justamente acá, ¿no? Es como el cuarto oscuro. Nuestro entendimiento, los ojos en esta metáfora, están de alguna manera abiertos, con la capacidad de ver, en potencia de ver. El cuarto que está oscuro, hay un montón de cosas. Pero esas cosas, al estar en la oscuridad, no pueden ser vistas todavía. Y el entendimiento todavía no tiene la capacidad de ver, o sea, tiene la capacidad de ver, pero le falta la luz, de algún modo. ¿Se ve? Está en potencia de ver el ojo, y las cosas están en potencia de ser vistas. El intelecto está en potencia de entender y las cosas están en potencia de ser entendidas. ¿Se ve? Es como que la oscuridad vendría a ser la materia, lo que hace justamente que la esencia todavía no sea completamente inteligible, ¿no? Que mantenga la ininteligibilidad, o sea, todavía no es inteligible. Se necesita de esa luz. Esa luz vendría a ser el intelecto agente, dice Aristóteles. ¿Ve? Otra vez esto de la condición para entender y la condición para que algo sea inteligible. Lo que hace el entendimiento agente es como una facultad iluminativa, ¿no? Es como que ilumina, podemos llamarlo así, vamos a usar una metáfora, ¿no? Ilumina a la imagen. Y una vez que la ilumina, la abstrae. Una vez que la ilumina, la abstrae. Recuerden que abstraer es separar, no arrancar. Separar algo. ¿Qué es lo que va a sacar? ¿Qué es lo que va a separar? La forma de la materia. ¿Se ve? ¿Y qué es lo que abstrae? Va a abstraer la forma. ¿Sí? La forma. O sea que esta forma está desmaterializada. Lo que hace el intelecto agente es separar, dejar los elementos materiales, los elementos que son individuales y concretos de este árbol, y va a tomar lo que es idéntico a todos los árboles, la forma, la esencia. ¿Y esto cómo se va a llamar? La forma, ¿no? Esta forma se va a llamar la especie inteligible impresa. ¿Sí? La especie inteligible impresa. ¿Por qué especie inteligible? Porque ya no es sensible. Ya es posible ser
conocida por el entendimiento, es inteligible. E impresa porque va a mover, ¿sabes? Esta especie inteligible, ya la forma, esta especie inteligible es el universal, pero ya en acto. Ya este universal está en acto. En acto siendo universal. Y como está en acto, ¿se ve? Como esta especie inteligible, ¿sí? Está en acto siendo universal, ya no es universalizable, ya es universal, ¿se ve? Es la esencia de la cosa que se le presenta al entendimiento, actúa sobre el intelecto potencial. Y el intelecto agente también mueve al intelecto potencial, lo ilumina. Y lo que hace el intelecto potencial, cuando es movida por la especie inteligible impresa, este universal, lo hace pasar al acto, es como que despierta, pasa al acto e intuye. Intuye esta especie inteligible, intuye la esencia de la cosa, la intuye. Intuir, ¿qué significa? Es un conocimiento directo. Tengo los ojos cerrados, lo abro, lo que se me presenta inmediatamente es el color, por ejemplo, blanco de la tiza, ¿se ve? Es el conocimiento directo, es la unificación del objeto con el sujeto, ¿se ve? Es conocimiento directo. Acá hay un conocimiento directo ya, intuye, el intelecto potencial pasa al acto y forma el concepto. Y forma el concepto. Que este concepto, ¿qué es? La expresión de esta especie inteligible, la expresión de la esencia. Por eso se llama, el concepto se lo llama especie inteligible expresa. Porque el concepto está expresando, ¿se ve? Está expresando la esencia de la cosa. Y fíjense que ya la forma está contenida siempre en la sensibilidad, hasta que llega el entendimiento y lo capta, ¿no? El intelecto agente lo separa y el entendimiento potencial lo capta. ¿Se ve? Recuerden que acá estamos en el ámbito ya de la razón, ¿no? De la razón. Y acá estamos en el ámbito de lo sensible. ¿Sí? Bueno, ¿sí? De lo sensible. ¿Ah? O sea, en el propio sujeto. ¿Se entiende? Entonces, esta captación de la esencia, del entendimiento, ¿tá? Es la primera operación. La formación del concepto es la primera operación del entendimiento. Acá empieza a conocer. Y esta primera operación del intelecto se lo llama simple aprehensión. Con H intermedia. Simple aprehensión. O sea que la simple aprehensión es cuando aprehende, o sea, toma el entendimiento, capta la esencia de algo, ¿no? Capta la esencia de algo. La segunda operación que va a realizar el entendimiento va a ser el juicio. Afirmar o negar algo. Capto la esencia árbol. El árbol es alto. Tengo que captar la esencia de alto y la esencia de árbol. Y lo uno mediante el juicio. ¿Se ve? Por medio de la cópula verbal. Ser, ¿no? O sea que acá lo que dice Aristóteles es que el entendimiento, una vez que capta, puede emitir juicios. Afirmar o negar algo. Y en la afirmación o negar algo será la verdad o el error. Si lo que juzgo se adecúa a la realidad, ¿se ve? Al ente, si lo que juzgo se adecúa al ente, ahí tenemos la verdad. Si lo que juzgo no se adecúa al ente, digo lo que no es, bueno, si cuando digo lo que no es, juzgo lo que no es, tenemos el error o la falsedad. Y la tercera operación de la inteligencia es el razonamiento. En la cual se relacionan ya no conceptos con conceptos, juicios con juicios. ¿Se entiende? Juicios con juicios. Todo animal es sensible. El hombre es un animal, el hombre es sensible.
¿Se entiende? Es un razonamiento en el cual se saca una conclusión. Bueno, bien, básicamente esta vendría a ser la teoría de la abstracción, ¿no? Que el meollo del asunto está acá, ¿no? Esto de la posibilidad del intelecto agente está siempre en acto. Siempre en acto. Y el intelecto potencial está en potencia. Para que pase de la potencia al acto de entender, se necesita esto de iluminar y abstraer, ¿se ve? Separar la forma de la materia. Y al separar la forma de la materia ya es universalizable, ya es universal. Porque la materia es principio de individuación. Acá no hay materialidad, no hay individuación, por lo tanto tengo lo universal. ¿Se ve? Bien, y esto no termina acá, pero bueno, vamos a dejarlo acá porque después el intelecto vuelve sobre la imagen y se da cuenta que este concepto universal árbol lo ha sacado de este árbol individual y concreto. Y ahí entonces forma el juicio y obtiene el concepto individual, ¿no? Ojo, todo este proceso se da inmediatamente. O sea, está mediatizado, ¿no? El conocimiento, pero se da instantáneamente. En cuanto veo esto me doy cuenta que es una tiza. ¿Se ve? Capto la esencia. Después le pondré el nombre, tiza, comprender más o menos lo que es la esencia, pero siempre está esto se da en un instante. Se da en un instante solo. ¿Se entiende? Y cuando esta especie inteligible, ¿se ve? Es como que el entendimiento, por medio del concepto, por el concepto, conoce esto. Es decir, el concepto no es una cuestión de alguna manera, una construcción mental que nada tiene que ver con la cosa. No, no. Cuando capta la esencia sería esto de la cosa, la esencia en cuanto universal, en cuanto capta la esencia, ¿sabes? La capta por medio de los sentidos. La capta a través de los sentidos. Cuando veo esto, estoy captando la esencia inmediatamente. Con todo este proceso, pero no es que primero fabrico la sensibilidad de la imagen y después con el tiempo, a partir de ese producto de la imagen, el entendimiento actúa. Se da simultáneamente, por eso yo veo la tiza en verdad. Los sentidos perciben de algún modo, ¿no?, las características o las cualidades sensibles de esto, pero es el entendimiento a través de lo sensible capta la esencia. Puede captar la esencia de esto. ¿Sabes? El entendimiento actúa, pero esto inmediatamente viene de acá y como que el entendimiento, la especie inteligible, llega hasta la cosa misma. Por eso el conocimiento es objetivo. Bueno, listo, nada más. Nada más. Faltaría ver el tema del primer motor inmóvil y el tema ético y punto. Bueno, muy bien.